Una tubería enterrada de $300 mantiene tu casa a 13 grados centígrados en julio, sin aire acondicionado. Tu gobierno publicó el plano en 1947 y luego lo borró. Y una vez que veas lo que realmente hacen 4 pies de tierra con el aire sobre tu cabeza, nunca volverás a contratar a un técnico de refrigeración. Porque aquí es donde la física se vuelve verdaderamente extraña. A 4 pies bajo la superficie de cualquier patio en Estados Unidos, el suelo mantiene una temperatura casi constante de 13 grados centígrados. Lo hace en julio, cuando la superficie alcanza los 41 grados. Lo hace en enero, cuando la superficie cae a 29 grados bajo cero. Al suelo no le importa ninguno de los dos extremos. Esa estabilidad no es una metáfora. Se ha medido en viviendas reales de 3 continentes durante más de 50 años. Un centro de investigación de conservación en el sur de Ontario realizó un monitoreo continuo de 9 tubos enterrados en el centro Courtreath. Cada tubo medía 20 metros de largo y estaba enterrado a 2 metros de profundidad. El aire exterior entró durante una tarde de julio a 32 grados centígrados. Salió de la tubería a 15 grados. Una reducción de 17 grados sin compresor, sin refrigerante y sin factura de electricidad. El sistema funcionó de manera continua durante 8 veranos de Ontario. Nunca rindió por debajo de lo esperado ni perdió eficiencia. El suelo se mantuvo estable en cada temporada. Entra en una de las antiguas granjas Amish del condado de Holmes, Ohio, durante una tarde de agosto a 35 grados, y el aire interior se siente fresco, inmóvil y silencioso, sin ninguna máquina zumbando dentro de las paredes. La temperatura parece equivocada de la mejor manera posible. Un hombre mayor llamado Eli me dijo una vez, el suelo es el refrigerador. No hablaba de nada dentro de la casa. Hablaba de algo debajo del patio. El aire había recorrido 12 metros por una tubería de barro enterrada a 1,5 metros bajo su jardín y llegaba a la cocina 11 grados más frío que el aire de la tarde. Los estadounidenses gastan aproximadamente $29 mil millones cada año en aire acondicionado residencial. Eso equivale a unos $740 adicionales por hogar cada verano para resolver un problema que la tierra bajo el césped ya ha solucionado gratis. Cada uno de esos dólares paga por cerrar una diferencia de temperatura que un túnel de $300 elimina por sí solo. Ahora quizá te preguntes por qué, si esto es tan sencillo, todos los contratistas de Estados Unidos no han instalado uno. La respuesta no es accidental ni inocente. Tiene nombre, año y rastro documental. Y cuando sepas quién lo hizo, no podrás olvidarlo. En marzo de 2020, la Asociación Estadounidense del Gas celebró una reunión interna de planificación. Las actas se hicieron públicas mediante una serie de investigaciones periodísticas. En ellas, la asociación calificó las alternativas térmicas pasivas como una amenaza existencial para el uso de gas natural en edificios residenciales. Su respuesta declarada no fue competir, fue enterrarlas. Lo que siguió no fue una teoría. Está documentado en leyes. Desde 2020, la industria del gas y sus grupos comerciales aliados han impulsado proyectos de preeminencia estatal en más de 25 legislaturas. Esas leyes impiden que ciudades y pueblos fomenten, incentiven o incluso autoricen sistemas térmicos pasivos mediante sus códigos locales de construcción. Cuando investigadores analizaron el texto de esas leyes con programas de detección de plagio, los resultados fueron vergonzosos. El lenguaje era casi idéntico en Utah, Texas, Arizona y Luisiana, con las mismas frases presentadas por legisladores distintos con apenas semanas de diferencia. Un representante de Utah, al preguntársele de dónde salió el proyecto, admitió que no fue idea suya. Dijo que se enteró por medio de su proveedor local de gas. La misma estructura de bloqueo se aplica al enfriamiento. El principal organismo comercial de la industria, que representa a casi todos los grandes fabricantes de aire acondicionado residencial del país, lleva décadas impidiendo que los códigos de construcción reconozcan una tubería pasiva conectada a la tierra como alternativa válida. Sin categoría no hay vía de aprobación. Sin vía de aprobación, ningún contratista quiere tocarla. Y si ningún contratista la ofrece, el propietario promedio ni siquiera se entera de que existe. Así se borra una tecnología gratuita sin prohibirla directamente. La industria estadounidense de equipos de calefacción y refrigeración mueve más de $200 mil millones al año. Esa cifra incluye la venta inicial de cada horno y aire acondicionado, las reparaciones, el reemplazo posterior, las garantías extendidas, el refrigerante y la parte mensual de los servicios públicos necesaria para hacerlos funcionar. Una tubería enterrada de $300 amenaza cada una de esas fuentes de ingresos. Sustituye el equipo,
Elimina el ciclo de reparación. No necesita refrigerante y es invisible para el medidor de la compañía eléctrica. Por eso ha permanecido fuera de los manuales de los contratistas desde que Eisenhower ocupaba la Casa Blanca. Y, sin embargo, la física detrás del sistema fue escrita con números en papel oficial del gobierno estadounidense hace 79 años. Pero antes de llegar al documento que enterraron, tienes que entender la mitad de la física que casi nadie en Internet explica correctamente. Cuando la gente dice que el suelo a 4 pies permanece a 13 grados por su masa térmica, técnicamente tiene razón. Pero se pierde la parte más interesante de la historia. El suelo no es solamente una batería. Es un filtro de paso bajo. La superficie de la Tierra se calienta y se enfría en una onda impulsada por el Sol. En julio, la capa superior se asa. En enero, se congela hasta quedar dura como el granito. Pero esa onda de temperatura no viaja directamente hacia abajo con toda su fuerza. Se debilita y se retrasa. Los científicos llaman a esto difusividad térmica. En un suelo húmedo, el valor ronda medio milímetro cuadrado por segundo. La cifra parece pequeña, y lo es. Precisamente por eso importa. Una ola de calor en la superficie tarda meses en propagarse hasta una profundidad de 4 pies. Cuando el calor de julio finalmente alcanza la tubería, ya es octubre y la superficie se ha enfriado de nuevo. El suelo que rodea el tubo pasa todo el año funcionando con 6 meses de retraso respecto al clima de arriba. Eso significa que el aire que enfrió tu sala el 15 de julio no provenía de una temperatura de fondo vagamente constante. Era el frío del febrero anterior, entregado lentamente a través de la tierra y esperando bajo el suelo justo para el momento en que lo necesitabas. Tu patio no es un congelador. Es una máquina del tiempo. El verano calienta el suelo para el siguiente enero. El invierno enfría el suelo para este julio. El aire fresco que sale por la rejilla en agosto es, literalmente, un eco retrasado del invierno. La capacidad calorífica volumétrica es la segunda mitad. El suelo húmedo almacena aproximadamente 2 megajulios y medio de energía térmica por metro cúbico por cada grado centígrado de cambio. Una zanja de 20 metros de largo, 1 metro de ancho y 2 metros de profundidad contiene suficiente capacidad de amortiguación para absorber durante varias horas la producción de un aire acondicionado residencial pequeño. Y como la onda térmica está retrasada medio año, esa capacidad nunca se agota por completo. La tubería siempre está siendo recargada por un clima que ocurrió 6 meses antes. Hay otro detalle importante para el rendimiento real. El suelo húmedo conduce la energía térmica aproximadamente 5 veces mejor que el suelo completamente seco. Una tubería enterrada bajo césped, en un clima con una cantidad moderada de lluvia, funciona de manera natural cerca del extremo superior de su capacidad. Cuanto más seco está el terreno, menor es el intercambio. Eso significa que la mayor parte de Estados Unidos, durante buena parte del año, se encuentra cerca de condiciones óptimas. Esa es la física que todos los ingenieros de refrigeración entienden perfectamente y que ningún vendedor te explicará. Porque cuando ves el suelo como una batería desfasada en el tiempo, y no como un simple agujero en la tierra, dejas de pensar en compresores. Empiezas a pensar en zanjas. Y el plano para hacerlo en casa es más antiguo que la primera vivienda de tu abuelo. Escondido dentro de un boletín para agricultores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 1947, el documento número 1918, titulado Ventilación de edificios agrícolas, contiene una sección completa sobre entradas de aire subterráneas. Describe la configuración exacta, la profundidad de enterramiento, el rango de diámetro de la tubería, la ubicación de la toma y la pendiente necesaria para el drenaje. Está escrito en lenguaje sencillo, con medidas métricas e imperiales una junto a la otra. Fue publicado por el gobierno federal, distribuido a oficinas agrícolas de los 48 estados y todavía puede encontrarse en el archivo de la Biblioteca Nacional de Agricultura. Si conoces el número del documento, puedes comprobar que tu propio gobierno enseñó a los agricultores cómo construirlo gratis en una publicación que costaba 15 centavos en 1947. Después desapareció silenciosamente de casi todas las guías importantes de construcción publicadas después de 1960. La cronología de esa desaparición no parece aleatoria. La infraestructura de gas natural se expandió de forma masiva por el medio oeste estadounidense entre 1950 y 1970. Para 1963, las tuberías habían llegado a casi todos los pueblos pequeños de la región. Los hornos de gas se convirtieron en la opción residencial predeterminada. El aire acondicionado central por conductos llegó después, durante la década de 1960, mientras las compañías eléctricas buscaban aumentar el consumo de verano.
Como cada parte de ese despliegue tenía un defensor industrial, un fabricante y una cadena de financiamiento, esas tecnologías quedaron escritas en los códigos. El tubo subterráneo, que no requería conexión a servicios públicos ni pagos continuos, no tenía ninguna industria defendiéndolo. Simplemente desapareció de los manuales. Pero la técnica tampoco era nueva en 1947. En 1897, un arquitecto alemán llamado Henrik Saylor publicó un artículo técnico sobre lo que llamaba el canal de tierra. Documentó túneles subterráneos para templar el aire que atravesaban los cimientos de piedra de antiguas granjas alemanas, algunas en funcionamiento continuo desde principios del siglo XVIII. La física descrita en 1897 era idéntica a la que la investigación moderna de Ontario midió 120 años después. La temperatura del suelo en profundidad es estable. El aire que circula por esa profundidad intercambia energía térmica. Cuanto más largo es el tubo, mayor es la transferencia. Los colonos de habla alemana llevaron ese conocimiento a Pensilvania a principios del siglo XVIII. Con el tiempo, algunos de ellos se convirtieron en los Amish de Pensilvania. En el condado de Lancaster todavía existen granjas con sus sistemas originales de tuberías de barro integrados en los cimientos de piedra. La arcilla se ha desmoronado en algunas, pero las rutas de los tubos y las aberturas de entrada siguen visibles en las paredes. Los Amish no conservaron esto por nostalgia. Lo conservaron porque funciona, porque operarlo no cuesta nada y porque no depende de ninguna compañía de servicios públicos en ninguna época del año. La única crítica contra los sistemas de tubos de tierra que aparece en casi cualquier estudio moderno de construcción es el problema del moho. El argumento es sencillo. El aire exterior cálido y húmedo entra en una tubería fría y el vapor de agua se condensa en la pared interior. En un sistema mal diseñado, esa condensación se acumula en los puntos bajos y se convierte en un criadero de moho y microorganismos. Los propietarios que oyen hablar de estos tubos suelen escuchar primero ese problema porque los consultores de la industria del enfriamiento lo citan constantemente. Y en un sistema mal construido, la crítica es totalmente correcta. La condensación es real y la biología que aparece después también. Ambas pueden arruinar el sistema durante el segundo verano si la tubería se instala mal. La solución, sin embargo, es más antigua que la crítica. Los Amish la descubrieron mucho antes de que una universidad la midiera. La tubería debe tener una pendiente continua desde el extremo de la casa hacia la toma exterior, sin puntos bajos en ningún tramo donde el agua pueda acumularse. Una caída de 1 pulgada por cada 10 pies es suficiente, algo ligeramente inferior al 1%. El extremo de entrada debe quedar sobre un punto de drenaje, ya sea una cama de grava, como en los sistemas antiguos, o una pequeña trampa con acceso de limpieza en una instalación moderna. Cuando la pendiente es correcta y el drenaje está instalado, cualquier condensación que se forme sale de la tubería antes de acumularse. Sin agua estancada, no existe un hábitat microbiano significativo. Así de sencillo. El Instituto Europeo de Casas Pasivas realizó un estudio de funcionamiento continuo durante 5 años con sistemas correctamente drenados en distintos climas de Europa Central. Las muestras de aire tomadas en las salidas al final del 5.º año mostraron una actividad microbiológica estadísticamente indistinguible de la del aire exterior. Los sistemas estaban limpios. El problema del moho es un problema de diseño, no de tecnología. El material original utilizado por los Amish era barro vidriado, menos propenso a la contaminación biológica que algunos plásticos modernos. Las instalaciones nuevas usan tubería lisa de cloruro de polivinilo porque es barata, fácil de conseguir y drena bien. Los sistemas antiguos de barro todavía funcionan en las casas que los conservaron, pero para adaptar una vivienda construida después de 1960, el plástico liso es la opción evidente. Así que la objeción del moho, que alejó a toda una generación de propietarios del único sistema de enfriamiento gratuito en la historia de la construcción estadounidense, se resuelve con una caída de 1 pulgada cada 10 pies. Solo queda una pregunta: ¿cuánto cuesta realmente construirlo? La lista de materiales es casi insultantemente sencilla. 40 pies de tubería lisa de PVC de 8 pulgadas cuestan entre $60 y $90 en la mayoría de las ferreterías. Una tapa de entrada con malla cuesta alrededor de $12. Un ventilador en línea estándar, que mueve aire lentamente y de forma continua por el tubo, cuesta entre $40 y $70 y consume aproximadamente lo mismo que una bombilla. Una trampa de drenaje sencilla en el extremo bajo añade otros $8. Agrega un juego de uniones y adhesivo para tubería y seguirás por debajo de $250 en piezas para un sistema que durará más que 2 hornos y 3 aires acondicionados. El trabajo también es breve.
Una zanjadora de operador caminante, alquilada por unos $120 durante mediodía, abre una zanja de 40 pies de largo y 4 pies de profundidad en un patio suburbano promedio en unas 2 horas. Coloca la tubería, inclínala hacia la toma exterior, conecta el extremo interior al retorno de aire frío existente, instala el ventilador en línea, tapa el extremo exterior y rellena la zanja. De principio a fin, es un proyecto de fin de semana para una persona competente sin experiencia profesional en el oficio. Si tu casa tiene aire por conductos, la conexión al retorno es la parte más sencilla. Cortas una abertura rectangular en el conducto, colocas una brida en el extremo de la tubería, sellas la unión con masilla para ductos y terminas. El ventilador existente aspira aire previamente enfriado por la tierra en cuanto el sistema se enciende. Si tu casa utiliza unidades de ventana o mini splits, el tubo alimenta una rejilla de ventilación independiente en una o dos habitaciones, y el equipo solo tiene que encargarse de los últimos grados de enfriamiento. El compresor funciona una fracción del tiempo y la diferencia aparece en la factura eléctrica durante el primer verano. En la mayoría de los estados no se requiere permiso porque el sistema se clasifica como ventilación pasiva, no como equipo de calefacción o refrigeración. Esa es la discreta laguna legal que las leyes de preeminencia no cerraron, porque nadie en el grupo de presión de la industria esperaba que un propietario instalara uno por su cuenta. La única advertencia real es el drenaje de condensación, y ya sabes cómo resolverlo. Inclina la tubería, instala el drenaje y sigue con tu vida. Ese es el sistema completo, de principio a fin. $300 en materiales, un fin de semana de trabajo y 0 pagos mensuales durante toda la vida de la casa. Sin contratista, sin permiso y sin piezas móviles, salvo un pequeño ventilador que cuesta $50 reemplazar cada 15 años. Y $300 de arena seca almacenan suficiente calor para mantener toda tu casa durante 3 días seguidos sin horno ni combustible. La construcción de ese sistema ya está publicada arriba.